que se quede grabando y después ya lo paso. Bien, muy buenas noches, sean bienvenidos todos los que nos puedan estar viendo tanto en vivo como los que nos ven a través de la grabación. Es un gusto, es un placer nuevamente estar con ustedes. El día de hoy tenemos una clase que por demás importante. Quiero decir que también tenemos un invitado especial, Morey Joseph. Le agradecemos por su presencia y por la pequeña cátedra que nos va a impartir el día de hoy. Así que le voy a pasar por así decirlo, el micrófono para que él se presente y que lo vayamos conociendo. Ajá. Estimado profesor. ¿Qué dice? Muy buenas noches con todos. Le saluda a su amigo Joseph. Rabino, muy buenas noches. Rabino Joel Bengodriel. Aquí para dar un pequeño aporte acerca de las ciencias bíblicas desde un punto de vista de una persona que ha sido estudiante, que de alguna u otra forma he visto que he podido encontrar ahí muchas verdades, pero sigo creyendo en el eterno, ¿no? Sigo creyendo en el Mesías, sigo teniendo mi fe, pienso yo, más estable todavía, ¿no? Sí, se ha tenido que ver reformulado algunas cosillas, pero ya vamos a ir viendo un poquito el tema de las ciencias bíblicas, ¿no? Creo que puedo compartir la pantalla. Claro que sí. Dice el documento. Y le vamos a dar. Hola, hola, Rabino Joel, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Shalom, shalom. profesor, también qué bueno que está con nosotros. Claro, mi rap, tenemos que estar por todo lo alto, por supuesto. Sí, como decíamos, esta clase va dirigida a entender, ¿sí? Nos va a hacer el favor el profesor Joseph nos va a hacer el favor de transmitirnos unos cuantos conceptos, unas cuantas bases para iniciarnos en el estudio de las ciencias bíblicas. Le vamos a hacer también unas preguntas, ¿ah? Que él será tan amable de contestarnos. ¿Ah? Y bueno, entonces, por favor, papel y lápiz y cualquier cosa, saben que después de la exposición pueden hacerle sus preguntas al profesor, el cual pues ya saben que también él tiene toda la disposición para poderlo contestar. Correcto. Para empezar a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda a su amigo Joseph. Esta vez para hablar, como dijo el rabino Joel de México, algo conciso, ¿no? Ustedes no están hablando aquí con un experto científico, no. Tenemos un certificado que nos avala que somos teólogos, pero hemos decidido en nuestra vida cambiar esta forma de entender la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta nueva forma de entender la Biblia parece que de alguna u otra forma hay algunas personas que no le han caído bien, digamos. Entonces, nuestra idea es enseñar estos pequeños conceptos, algo muy pequeñito, y como dice el rabino, ¿no? Estas grandes preguntas que van a venir después sobre si verdaderamente nos va a hacer bien las ciencias bíblicas, ¿no? Entonces vamos a empezar, pero antes de empezar, me gustaría darle un pequeño concepto, rabino Joel, sobre el tema de en qué momento ocurrió todo esto, ¿no? En qué momento la Biblia se vio vista con otros ojos, ¿no? Digamos con los ojos intelectuales, con los ojos racionales. No, más o menos dice así el concepto, ¿no? La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo. Eso es muy interesante. Dice, nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, ¿no? Fue especialmente activo en los países de Francia. Nosotros sabemos pues que los mejores arqueólogos están por allá, ¿no? La arqueología
después Inglaterra y luego Alemania, ¿no? Las ciencias bíblicas en realidad empezó mucho con los alemanes, o sea, hay que también eso tener muy en cuenta, ¿no? Siempre los europeos, ¿no? Y como siempre los alemanes a la vanguardia. Por eso que nosotros vamos a encontrar un poco más de textos en alemán y en francés, ¿no? En inglés también, pero básicamente alemán y francés. Entonces, dice que inspiró profundos cambios culturales y sociales. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón, ¿no? Existió también una importante ilustración española hispánica, la escuela universalista, aunque más científica y humanista que política, digamos. Y lo más importante es que los pensadores de la ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición. ¿Me dejo entender? Entonces, qué interesante poder entender de que la ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. La pregunta sería, ¿y qué tendría que ver esto con la Biblia, no? Pues también repercutió, impactó también con la forma de ver ahora la Biblia. O sea que interesante, ¿no, Rabino? Pero ve. Entonces, básicamente lo que vamos a ver ahora, con este pequeño preámbulo, es la Biblia se vio ahora con otros ojos, con los ojos más intelectuales. Antiguamente no se cuestionaba, ¿verdad? Nosotros lo creíamos todo. No me quiero meter con otras religiones, pero en otra parte del Oriente hay una religión que no se puede cuestionar su doctrina, imposible. Hasta te pueden matar por hacerlo. O sea, imagínense el grado de espíritu que puede haber en estas otras culturas, ¿no? No puedes cuestionarlo. Cuidadito, todo eso es literal e histórico. Así que no se puede cuestionar. Lo cual, esto no ocurre con el mundo judío, ¿no? Y usted que lo conoce mejor, Rabino. Entonces, estos son los pequeños temas que vamos a ver. Vamos a ver estos conceptos, pero así, de una manera muy pequeñita, para poder dar algunos aportes también de algún profesor. Creo que entró el profesor Harold también. Entonces, vamos a ver la definición de las ciencias bíblicas, vamos a hablar un poquito de la historia, la arqueología, la geografía, la crítica textual, ¿no? Vamos a ver si esto es bueno o esto es malo, ¿no? Y unas pequeñas conclusiones. Entonces, básicamente, dice así: las ciencias bíblicas o estudios bíblicos son la aplicación de varias disciplinas diversas al estudio de la Biblia. Entonces, las ciencias bíblicas no había sido una nueva religión, ¿no? No es una nueva religión la ciencia bíblica, ¿no? No es algo que está de moda así nomás, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero ¿qué cosa es la ciencia bíblica? Es simplemente un enfoque científico de poder ver la Biblia, ¿no? No se olviden que hablamos acerca de la ilustración y cómo ahora el mundo iba cambiando y ver los ojos de manera más intelectual, más racional, ¿no? Y dice, para su teoría y métodos, esta área de conocimiento se basa en disciplinas que van desde la arqueología, la crítica textual, la crítica literaria, la historia, la filología y las ciencias sociales, los idiomas originales, ¿no? Ya sabemos que la Biblia se escribió en un hebreo antiguo, paleohebreo como se le llama, o protohebreo como le dicen otros, hebreo cananeo. También tiene que ver con el arameo y también lo vemos en los escritos mesiánicos, que está escrito pues en griego, ¿no? Y en fin, hay otras disciplinas también. Entonces, una de estas disciplinas es la historia. La pregunta es, ¿y qué es la historia? ¿Y qué estudia la historia? La respuesta es sencilla. La historia es la ciencia que estudia los sucesos del pasado. Generalmente son de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en sí, en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que narra dichos acontecimientos. Es una ciencia social debido a su clasificación y método. Su propósito es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos.
ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles son en sí mismos objetos de estudio de la historiología o teoría de la historia, como epistemología o conocimiento científico de la historia. Ahora, la pregunta sería, ya sabemos que la historia estudia los sucesos del pasado, ¿verdad? Con el propósito de averiguar esos procesos y qué ocurrieron con nuestros antepasados, ¿no? Y tratar de interpretarlos, es decir, ellos en su contexto, cómo entendieron la vida, ¿no? Cómo entendieron este mundo. Nosotros estamos pues en otro continente, con otra cosmovisión de la vida, pero ellos, ¿cómo lo desarrollaron? Y la pregunta sería, ¿y la historia en qué aportó a la Biblia, al mundo bíblico? Eso sería la primera pregunta, ¿no? Bueno, en realidad tenemos aquí es un mar de conocimiento. Les voy a ser bien sincero, se necesita 50 años para poder explicar todo esto. No están hablando con un experto, pero están hablando con una persona que se dedicó a poder ser impactado por el mundo de las ciencias bíblicas, ¿no? Y es así como nosotros y los maestros, también como usted, Rabino, le hemos tratado de dar otro tipo de enfoque, hemos tratado de reinterpretar esta fe que de alguna u otra manera ya por muchos años era una fe ciega, ¿no? Y lo digo con todo respeto, por supuesto. Entonces, los antiguos israelitas, nosotros no los conocíamos, pero mediante la historia nos hemos dado cuenta de que hay 4 fuentes, es decir, se investigó y se dijo, mira, la Biblia se escribió en el 500 antes de la era común aproximadamente, ¿verdad? Y esta persona o escuela que escribió, por ejemplo, para nosotros la Torá, el Pentateuco, ellos se dieron cuenta que habían 4 pensamientos diferentes, ¿no? También se le llaman las 4 fuentes. Entonces, de tal forma de que a Dios, al Eterno, se le llamaba Yud Hei Bat Hei, ¿no? También se le dice la fuente yavista, ¿no? Después la fuente eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Entonces, estos aportes son históricos. Y ahora la forma de ver nosotros las escrituras cambió totalmente porque nosotros siempre decimos, ¿no? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice ahí se cumple de manera literal. Así que yo creo en eso, ¿verdad? Siempre se ha dicho de esa manera. Pero en realidad esa no sería una fe, digamos, racional, ¿no? Es una fe ciega. Y repito, ¿no? Con todo el respeto a las personas que cada uno tenga su creencia y su línea. Simplemente que aquí cada uno está dando una especie de opinión, vamos a decirlo así, yo voy a enfocarme de una manera subjetiva, ¿no? Yo tengo mi opinión. Entonces, aquí no hay algo absoluto, simplemente estamos dando un enfoque diferente de cómo ahora las ciencias bíblicas ha aportado de manera infinita, desde mi punto de vista, a entender este documento que muchos pensaban que había caído del cielo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta de que hay una fuente donde al Eterno, a Dios, se le decía Yud Hei Bat Hei, ¿verdad? Claro que venía de Edom y del reino del sur, ¿verdad? Pero, y luego vieron ellos que también se le llamaba él, ¿no? De ahí viene Elohim. Y se dieron cuenta que no era lo mismo. Entonces ellos investigaron más y más y más y se dieron cuenta que había 4 pensamientos diferentes, 4 fuentes, 4 formas de ver. Y esta persona parece que lo que hizo fue recortar por aquí, sacó por allá. Había mitos también antiguos, ¿verdad? Y la mitología tiene que ver con los dioses, ¿verdad? Y el contacto con los humanos. Y también hemos entendido que la cultura más antigua habían sido los sumerios. Y luego de los sumerios llegaron los acadios, se juntaron con el tiempo y salió Babilonia, el primer gobierno de Babilonia. Y luego llegaron los asirios y luego el segundo gobierno de Babilonia, ya después llegaron, ¿verdad? Los persas, después los griegos, etcétera, ¿no? Entonces,
se vieron 4 fuentes diferentes, ¿verdad? Y cada una con una característica diferente. Entonces, nosotros tenemos que entender que ahora, para entender la Biblia, podemos darle este nuevo enfoque, el enfoque de las ciencias bíblicas, que en realidad no ha restado, sino ha sumado. Pero esto es dependiendo de cada uno, ya vamos a ver más adelante. Pero también, aparte de estas 4 fuentes, hemos visto de que el pueblo de Israel ha caminado como un niño, ha sido como un niñito y ha ido creciendo y creciendo y ha ido madurando. Y ahí es donde vemos que también la historia nos aporta que el pueblo de Israel fue politeísta, luego pasó a ser enoteísta y luego monoteísta, ¿no? Politeísta porque creían en muchos dioses. Enoteísta porque de los muchos dioses creían que había un líder. O sea, aceptaban que habían otros, pero había uno que es el mejor, digamos. Y eso se llama monolatría o enoteísmo. Y también vemos que ya con el tiempo, cuando ellos son llevados a Babilonia, a Persia, ellos se vuelven monoteístas. Y cuando ya sale Esdras y Nehemías, antes Zorobabel, ya se reinventa, digamos, nuevamente el pueblo de Israel. Y vienen todos estos pensamientos. Pero el pueblo de Israel, que es lo que queremos rescatar, era como un niño que ha ido madurando y madurando. Entonces, ¿esto en qué me puede impactar a mí? Me puede impactar a mí es que la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Sino que era un pueblo común y corriente, que Israel impactó a sus vecinos, pero también sus vecinos impactaron a Israel, ¿verdad? Entonces ellos han ido limpiando, limpiando, pero han quedado muchos vestigios, por supuesto, ¿no? La ciencia bíblica nos ayuda. Otro problema también que hemos visto es sobre el tema de si Israel cruzó el mar Rojo, como lo dicen, ¿no? Pero en realidad es mar de los juncos, y los juncos crecen en agua dulce, entonces es un lago prácticamente. Entonces el Yan Suf vendría a ser un lago, ¿no? Y mira cómo hemos visto que de manera literal ha habido muchas excavaciones y todo esto, y se han ido al mar para encontrar estos carritos del faraón, ¿verdad? De los egipcios, ¿no? Pero en realidad sí no está traducido. Por supuesto que la historia ayuda muchísimo, ¿no? Otra cosa que nos puede ayudar también la historia en los temas bíblicos, se acuerda de los 4 evangelios. A mí, por ejemplo, yo cuando era pues más jovencito, a mí me dijeron de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos estaban ahí cerca, ¿no? Uno estaba arriba del techo, el otro estaba en un árbol, el otro estaba ahí cerca de Jesús o Yeshua para nosotros. Y que cada uno cuando lo vio, escribía, ¿no? Ah, ya mira, esto es lo que yo vi de él, ¿no? Y así nos enseñaron de manera religiosa, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en la historia no era así, la historia lo que nos dice que había sido un evangelio, que es el de Marcos, ¿verdad? Y sobre Marcos vino ya Mateo y Lucas, ¿verdad? Aparte de los años, porque dice que fue en el 70 y los otros casi por el 90. Y al final, pues el evangelio de Juan, más o menos por el 100, un poquito más, ¿no? Esa es la idea. Pero también nos han dicho de que parece que Marcos no era el evangelio, digamos, matriz, el primero, sino que parece que había otro evangelio, ¿verdad? Donde de ahí parece que sacaron bueno, hay muchos escritos ahora, Antonio Piñero también habla al respecto, que se llama la fuente Q, ¿verdad? Entonces parece que hubo una fuente Q y de ahí pues ha partido todo, ¿verdad? Y eso nos ha aportado la historia. Entonces la forma de ver ahora, históricamente ahora los evangelios, ya lo vemos de otra manera, ¿no? Gracias a los aportes de la historia. Entonces, esto de que Papá Noel existe y cosas así, parece de que simplemente no era así. O sea, Papá Noel nunca existió. Y nosotros racionalmente no creemos pues que hay un gordito con barba que esté ahí en el cielo con los trineos, ¿verdad? Repartiendo juguetes y todo eso. Y cuando somos niños lo creemos, pero cuando ya vamos madurando vemos que no es así. Así que la historia nos ha aportado
que también así una serpiente no puede hablar, un burrito no puede hablar, ¿verdad? Entonces son las formas de expresiones orientales que nada tiene que ver con este pensamiento occidental para que nosotros veamos la Biblia de forma literal. Lastimosamente hemos tenido estos errores, ¿verdad? Pero también hay que entender de que el mismísimo Mesías, ¿verdad? El Mesías se le ha atribuido cantidades y cantidades de libros. No voy a negar que la historia cuenta un antes y después de él, y ha sido el personaje que más ha impactado, ya que sabemos que la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo, muchísimos idiomas en todos los continentes, imagínense. Entonces este Jesús, cuando lo estudiamos históricamente, es decir, el Jesús histórico, vemos que las 4 fuentes que hablan de él son los evangelios. Si lo sacamos ya no hay nada. ¿Me dejo entender? Ya no hay nada. Entonces, ¿qué nos queda? Tendríamos que buscar ya las fuentes históricas, ya que hablan, pues, digamos, extra bíblicas, ya tiene que ver con Flavio Josefo y etcétera, ¿verdad? Entonces, historiadores ven que también parece que a Flavio Josefo le han metido manito, le han metido pluma, porque hay una parte donde Flavio Josefo te da a entender en la descripción de Jesús, de Yeshua, te da a entender de que si se le puede llamar hombre, dice, ¿no? Pero un historiador no puede hablar así. O sea, hay que ser sinceros, ¿no? ¿Cómo un historiador te va a hablar así? Te va a meter, y con todo respeto, por supuesto, te va a meter un poquito de religiosidad. ¿De dónde sale? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, la historia nos está ayudando a entender que hasta se ha manchado los códices, los papiros, algunos aportes que ha dado los historiadores antiguos, ¿verdad? Entonces la historia nos comienza a ayudar, nos da estos aportes, ¿no? La historia también nos dice, y aquí terminamos con el tema de la historia, ¿no? Los aportes. Bueno, hay mucho por hablar aquí, es muchísimo. La historia también nos dice a nosotros que la forma de ver la Biblia, lo que hoy conocemos como el mal llamado Nuevo Testamento, tiene que ver con Esdras, Nehemías, ¿verdad? Y lo que llamamos como el judaísmo, ya no mediante el preexilio a Babilonia y el posexilio, porque esto también la historia nos aporta a cómo podemos entender la Biblia y el nuevo entendimiento que encontramos ya en el Nuevo Testamento. O sea, simplemente ahí aparecen los fariseos, los saduceos, los esenios, etcétera. Bueno, los esenios no aparecen técnicamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aparece una serie de sectas. ¿Y cómo apareció? ¿De dónde? ¿En qué momento estuvieron ahí? La historia nos ayuda. La historia nos ayuda a entender qué pasó. No, que hubo un periodo de silencio. No, ¿cuál periodo de silencio? Eso también fue religiosidad. Ha habido escritos, digamos, no del antiguo, no de nuevo, sino en el medio, ahí, en el intermedio, intertestamentario. Por eso se llama así. Y hubieron escritos, entonces, ¿de dónde me van a decir que los macabeos, etcétera, no se escribieron ahí en esa época? Entonces, no hubo ningún periodo de silencio. Simplemente que religiosamente se dice de esa manera. La historia nos ayuda y nos da estos aportes de entender que no hubo ningún periodo de silencio, siempre hubieron escritos. Otra cosa de que ya con el tiempo hubo este famoso canon. No tenían ellos un canon. Y aquí también hay otro aporte importantísimo de la historia. Parece que el judío podía haber aceptado una u otro comentario que incluso podrían contradecirse. Para nosotros es así, para el judío no. En este caso el pensamiento judío es espectacular. El judío te puede aceptar un Génesis 1 y un Génesis 2 sabiendo de que puede haber una contradicción entre el Génesis 1 y el Génesis 2, ¿verdad? Este aporte ya tiene que ver con las 4 fuentes, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vemos, parece que al judío esto no le importó. A nosotros nos importa y queremos meternos en la mente del judío queriéndole decir al judío lo que el judío no piensa. Si ellos lo aceptaron, entonces parece que el libro no lo tuvieron ellos tanto como histórico, sino más como una ayuda moral, espiritual, que es hoy en día la esencia que tenemos que entender de la Biblia, que netamente es un libro espiritual de enseñanzas y de ayuda para aplicarlo en esta vida, ¿verdad? Pero lastimosamente hay pseudo maestros que
lo enseñan todo de una manera tan tácita, tan cruda, que parece que este espíritu está llegando, ¿no? Este espíritu de la incredulidad, el ateísmo, por no abordar bien y correctamente a las ciencias bíblicas, porque deberían de ser herramientas para poder entender. No deberían de ser un cuchillo o una espada. No, tienen que ser herramientas. Una persona profesional, si no tiene herramientas, pues no puede hacer nada. Hoy en día, si un líder quiere enseñar, pues ese líder necesita tener herramientas, si no, pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? No puede aportar nada. Entonces, la historia nos ha aportado muchísimo, muchísimo, ¿no? Básicamente, ¿no? Creo que hay alguien con su micrófono abierto. No sé. Sí, puede apagar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Bien, Listo. entonces, vamos a pasar ahora a la arqueología, ¿no? Fíjense, la arqueología, ¿qué ha aportado la arqueología a las ciencias bíblicas, ¿no? Bien, ¿qué es la arqueología? Dice que del griego archaios, viejo o antiguo, y de logos, ciencia o estudio. Entonces la arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales, a través de restos materiales, artes, monumentos y objetos antiguos, dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. La arqueología puede considerarse tanto una ciencia social como una rama de las humanidades, ¿no? En los Estados Unidos la arqueología es considerada un subcampo de la antropología, mientras que en Europa la arqueología a menudo se considera una disciplina en sí misma o un subcampo de otras disciplinas. Acá quiero dar un aporte para que las personas vayan entendiendo un poco acerca de que la arqueología dice que está muy dividida, ¿no? La minimalista y la maximalista, ¿verdad? ¿Y qué es esto, no? Simplemente tiene que ver con que hay una línea que te dice que, lo que está en la Biblia no es muy histórico, entonces la minimizan su credibilidad histórica. Por eso que esa idea del minimalismo, ¿no? Contra el maximalismo, aquellos que de alguna u otra manera, y también tenemos que decirlo, la han visto en las escrituras, digamos, una especie uh, de veracidad, ¿no? No, la Biblia es la palabra de Dios y listo, ¿no? Todo es histórico, pero lastimosamente no es así, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí hay un problemita con estos dos pensamientos encontrados en la arqueología. Ahora, por ahí alguien puede preguntarme, ¿y yo por cuál me inclino? Bueno, me inclino por la que sea más racional, ¿verdad? Por la que dé más evidencias, la que deje por un momento los dogmas errados, digamos, ¿no? O sea, una fe no racional. Podría ser la minimalista en el sentido de que las evidencias apuntan a que racionalmente se puede mirar mejor esos enfoques, ¿verdad? Antiguamente se hablaba mucho por los mitos, la mitología, como habíamos explicado un poco. Y muchas cosas que hemos encontrado en las Biblias, muchas fuentes, pues vienen también de los vecinos, ¿no? Los sumerios, los acadios, en estos casos también los cananeos, ¿verdad? Y eso hay que decirlo. Entonces, la arqueología, ¿qué nos ha aportado? Bueno, muchísimo, ¿no? Con el tema del éxodo que habíamos mencionado hace un momento, con el tema del Jan Suf, ¿verdad? Y también me gustaría, para no dar muchos ejemplos, porque como le digo, esto es legión, ¿no? Miles de miles. Me gustaría dar un pequeño aporte de la arqueología a la Biblia, por ejemplo, con el tema de Melquisedec, ¿se acuerdan? Entonces, arqueológicamente, se encontró, pues exactamente, sí, un Melquisedec, pero nosotros lo vemos en el Tanakh o en el mal llamado Antiguo Testamento y en el Nuevo, los escritos mesiánicos, un Melquisedec, ¿no? Donde dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces uno cuando lo lee, dice, wow, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces este es divino. Y muchos dijeron, vamos a atribuírselo pues al Mesías, ¿no? Entonces Yeshua tenía que ver con este Melquisedec, ¿no? Pero la arqueología ha encontrado, digamos, esta fuente. Y este Melquisedec había sido un rey, sí, un rey de Salem, un rey, bueno, antiguo, por supuesto.
Pero la forma de que este rey sea elegido era por democracia. Se le dice también el dedo de Dios, era por democracia. Pero nosotros sabemos que la monarquía no tiene esta constitución, no se constituye, no se caracteriza por ello. ¿Cómo es una monarquía? ¿No acaso hay un rey, no acaso hay una reina y no acaso hay un príncipe? Si el rey muere, ¿quién le sucede? El hijo mayor o el elegido. Entonces, el príncipe vendría a ser el rey. Ahora, el príncipe que es rey, ahora él tiene hijos, ¿no? Entonces, también príncipes, ¿verdad? Ahora muere y así le sucede. Y es una sucesión. Pero Melquisedec no. Melquisedec no tenía nada que ver con la genealogía, es decir, cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ya podemos entender el contexto. Te está diciendo que Melquisedec había sido elegido por democracia y no por un tema de monarquía. No fue elegido él porque su padre era rey. ¿Me dejo entender? Entonces ahí estaba la expresión y gracias a la arqueología hemos podido descubrir esto. Muy interesante, ¿no? Muchas personas ya le estaban diciendo o atribuyendo sin padre, sin genealogía, es divino, pues claro. No, es una expresión nada más. Es una expresión de que no fue rey por una sucesión, sino fue rey por el dedo del pueblo, por el dedo de Dios, ¿no? Por mandato divino, ¿no? Por democracia, digamos. Claro que ese ya no sería monarquía, sería democracia, ¿verdad? Pero un rey con este régimen o con esta característica, raro, ¿verdad? Pero gracias a la arqueología, nosotros hemos podido entender este texto que lastimosamente ya se estaba tergiversando, ¿no? Por otros lados. Entonces, la ciencia bíblica se ayudó, sí, bastante, ¿no? Luego también tenemos, mire, la geografía, ¿no? Dice, se traduce como la descripción de la Tierra, es el estudio de la descripción de la Tierra. Es la disciplina que trata del estudio, la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, los paisajes, lugares o regiones que la forman, a relacionarse entre sí. La geografía moderna es una disciplina cuyo objeto primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. Muy interesante el tema también de la geografía porque también nos ayuda a entender, por ejemplo, estos temas del Valle de Inón, ¿no? Podemos dar este pequeño aporte de que el Valle de Inón era un valle donde el propietario era Inón, ¿verdad? O sea, el nombre es como decir el Valle de Carlos, el Valle de Juan, digamos. Y también su hijo, porque se le decía el Valle del hijo de Inón, ¿no? Ben Inón. Entonces, geográficamente hablando, cuando el Mesías se refiere, y aquí vamos a utilizar esta palabra, lastimosamente en las traducciones en español, dice infierno, pero detrás de la palabra infierno está el griego gená, y gená vendría a ser la transliteración lingüística del hebreo geinón. ¿Y qué era geinón geográficamente hablando, verdad? Bueno, nosotros sabemos que era un valle donde en el primer siglo era un basurero, ¿verdad? Entonces, la geografía nos ha ayudado a entender de que esta palabra infierno fue un agregado. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? El tema este del infierno con Dante Alighieri, la Divina Comedia, en la Vulgata Latina, ¿verdad? Y tampoco se refería a este lugar de tormento, sino que eso fue cambiado, porque infierno venía de inferior, infernus, o sea, abajo, el inframundo, algo que está debajo, nada más, no un lugar de tormento, sino que geográficamente era un valle, y cuando nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la Reina Valera, cuando Jesús habla acerca del infierno, geográficamente no se está refiriendo a un lugar de tormento, sino al basurero que estaba ahí a las afueras de Jerusalén. Eso era el Valle de Hinón. Entonces la geografía te puede aseverar que es así, te puede verificar que es esto, lo podemos ver nosotros ahí en el mapa, si entramos. Si ponemos ahí en Google imágenes, Valle de Hinón, y ahí tenemos
que es un lugar geográfico, no es un lugar de tormento. Entonces, cuando el Mesías, Yeshua, habla de este famoso infierno, tenemos que sacar la mala traducción, estas capas que hicieron daño, tenemos que sacar y tenemos que quedarnos con que él se está refiriendo a un lugar, a un basurero. Entonces, cuando Yeshua te habla de este basurero, lo está hablando de una metáfora. Si tú sigues caminando mal, vas a terminar mal, así olvidado, así como ese basurero. Esa es la idea central y en eso nos ha ayudado a nosotros precisamente la geografía, ¿no? Para entender todos estos lugares, ¿no? Cuando dice vamos a subir a Jerusalén, claro, porque Jerusalén está ahí arriba, pues, ¿no? Geográficamente hablando. Y así, y una serie de cosas que la geografía también nos ha ayudado, ¿no? También tenemos a la filología, ¿verdad? Dice, se conoce como filología a la ciencia de las lenguas o de una lengua en particular, de su historia y de su gramática. Sin embargo, la filología no solo consiste en el estudio de una lengua, sino también el estudio de la literatura de un pueblo. Y a través de ese estudio se pretende conocer la cultura del mismo. En este sentido, es necesario estudiar todos los escritos y no únicamente aquellos que poseen un valor literario y puedan interesar al verdadero literato. La filología tiene como principal objetivo comparar lenguas. También se encarga de reconstruir textos a través del estudio de diferentes manuscritos, así como la edición e interpretación textual de autores clásicos y modernos. Bien, cuando uno dice, bueno, ¿y la filología en qué me aportó en las ciencias bíblicas? ¿En qué? Y bueno, puedo decir hasta un caso particular, ¿no? Cuando uno estuvo en el cristianismo, creía en la figurita pues de Satanás y los demonios. Pero cuando uno se puede estudiar a nivel filológico la partícula, la palabra en sí, cómo ha ido evolucionando, uno dice, wow, espectacular. Yo no sabía que la palabra, por ejemplo, Satán, había sido un adjetivo, ¿verdad? Y hay varios versos, unos 13 versos, o 23, perdón, en el Tanakh, donde te habla acerca del Satán. Pero cuando uno se pone a estudiar el Satán, no se está refiriendo a un ser, ¿verdad? Personal, no. Sino todo lo contrario, había sido un adjetivo. Satán simplemente es tropiezo, adversario. Y la connotación no necesariamente tiene que ser positiva, también puede ser negativa. Uno puede ser Satán para algo bueno o uno puede ser Satán para algo malo. Entonces la filología nos ayuda aquí, como también nos ayuda a entender esto del Valle de Geinón. También nos ayuda a entender esta partícula que se entendió mal o se malinterpretó, ¿no? Esta partícula et, ¿no? Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, et, ya, et. Entonces, et es el Aleph y la Tav, el primero y el último. Y ya le querían ver a la partícula et. Ahí lo querían meter a Yeshua, porque lo quieren meter por todos lados al Mashiach, ¿verdad? Entonces, la filología nos ayuda a que simplemente era necesaria esta partícula, es necesaria esta palabra para una gramática hebrea y nada tiene que ver con ponerle a la gramática hebrea o a la partícula et, ponerle cosas o atribuirle al Mesías, ¿no? Entonces estas cositas nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Y como les decía, ¿no? El famoso Satán. El famoso Satán era eso, un adjetivo. ¿Qué nos ayuda a ver esto? La filología, ¿verdad? Muy importante. Ahora, creo que por aquí no hay ninguna pregunta, pero sí me gustaría ya terminar un poco, porque ya estamos yendo en esta parte final, porque queremos dar una reflexión final a todo esto, ¿no? Dice, ¿cómo se inició las ciencias bíblicas, ¿no? Dice que se han desarrollado en los últimos 200 años a partir de los descubrimientos arqueológicos y el análisis de textos antiguos, tales como pergaminos o papiros del Oriente Medio, y que despertaron gran curiosidad en los expertos por la diversidad de nombres para designar a la divinidad en el Antiguo Testamento y a las diferencias de estilos y repeticiones al comparar textos similares. También para despejar las dudas sobre estas sospechas, ¿no? Los estudiosos utilizaron el método histórico crítico,
¿no? Que es el que hoy en día pues nosotros estamos conociendo a mayor plenitud. Bien, aquí también hay algo importante. Vamos a hablar un poco de la crítica textual y cómo ella nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Dice, cuando se aplica esta metodología se tiene en cuenta 3 etapas, ¿no? Y aquí tenemos que ver, bueno, 3 y más, ¿no? La crítica textual compara y establece un texto bíblico lo más aproximado. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la crítica textual? El trabajo es revisar toda esta cantidad de papiros, bueno, códices, papiros, etcétera, y comparar. La crítica compara, esto me lo dijo mi amigo Javier Salazar, ¿no? Mira, Joseph, si tú quieres entender la palabra crítica textual así en una sola línea, la crítica compara, y la crítica, una vez que compara, nos va a ayudar a aproximarnos al título, al papiro original. No existen los originales, pero cuando uno hace esta comparación, se aproxima. Y eso es lo que hace la crítica textual, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, luego tenemos también la crítica literaria. Dice, se esfuerza por discernir y verificar la coherencia de un texto pequeño o grande desde el comienzo a su final, ¿no? Muy interesante. La crítica de los géneros. Investiga los géneros literarios, el ambiente de origen, sus rasgos y evolución. Estudia las corrientes de la tradición y su evolución de ella, ¿no? Un tema, por ejemplo, de la estilometría. La estilometría, que viene dentro de la crítica de los géneros, nos va a ayudar a nosotros a ver el libro de Isaías. Y vamos a darnos cuenta que el libro de Isaías al final tiene 3 formas literarias de verlo a nivel género. Por eso es que hay un trito Isaías, ¿verdad? De tales y tales capítulos, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos. Entonces, la crítica de los géneros nos ha ayudado a entender, por ejemplo, a este trito Isaías. ¿De dónde sale? ¿Por qué trito Isaías? Porque hemos visto que hay estilos diferentes, por eso se llama estilometría, ¿no? Muy interesante. La crítica de la redacción estudia las modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estado final, ¿no? Aquí también nosotros podemos ver que hay papiros que cuando uno lo estudia, uno dice, wow, pero mira, esta tinta no es acorde con la misma tinta que se ha escrito todo, justo acá. Entonces parece que aquí han metido la mano, ¿verdad? Y así una cantidad de cosas que a veces uno no conoce, pero el trabajo de la crítica textual, que a veces no voy a negar que se nos ha dicho, ¿no? Hermano, tú me estabas enseñando, me estabas pasando un librito, un libro de la crítica textual, me dice, ¿no? Pero ¿acaso alguien puede estar criticando la Biblia? Me dice, ¿no? No, se llama crítica textual, pero usted puede cambiarlo la palabra crítica, no porque esté criticando el texto, sino que crítica usted lo puede reemplazar por análisis, o sea, crítica textual o análisis textual, ¿no? Cualquiera de los dos, entonces no pasa nada. Entonces ya para terminar, vamos a entender cómo a veces se puede llegar a estudiar la Biblia, y aquí tenemos unas palabritas que últimamente se está usando, que es la diacronía y la sincronía, ¿verdad? Fíjese la palabra día, ¿no? Día sabemos que es a través, ¿no? A través de, así como diálogo. Día es a través de y logo es palabras, ¿no? Por lo tanto, diálogo es hablar a través de las palabras, ¿no? Diámetro, ¿no? Día es a través de y diámetro es esa línea que pasa a través de la circunferencia, ¿no? Y así, diacronía, día es a través de y cronos es el tiempo, es estudiar el texto, pero dándole el sentido de su contexto histórico. Eso tiene que ver con la diacronía, que es como en realidad deberíamos de ver el texto, ¿no? Pero todo lo contrario es ver el texto así como está, ¿no? Es estudiar el texto como el texto lo dice, ¿no? Sin entender que ese texto ha sido escrito muchísimos años anteriores, ¿verdad? Y eso sería pues la sincronía. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Hay 2 diapositivas más que lo vamos a poner al final, Rabino. No sé si por ahí tenga alguna pregunta o algún aporte. El mismísimo profesor Harold creo que también está por aquí. Él también nos puede dar algún aporte. Sí, bueno,
Entonces, resumiendo, lo que nos está enseñando el profesor es las ciencias bíblicas son precisamente ciencias, ¿ah?, que nos van a ayudar a entender las escrituras a través de un razonamiento lógico, ¿sí? De un lado más racional. En este aspecto, muy cierto, el judaísmo tiene ambos lados. Tiene un aspecto muy teológico, muy apegado a la tradición, cosas fantásticas y todo eso, pero también hay una parte que lo interpreta racionalmente. Hablemos de un personaje muy famoso llamado Rabbi Moshe ben Maimón. Que su acróstico es Rambam, al final con M, o conocido también como el Maimónides, que todo quiere decir hijo de Maimón. Bueno, él fue muy criticado en su época por varias cuestiones, una de las cuales, de hecho, que quisiera en este momento recordar que él tiene, además de ser un sabio de la Torá, él es un filósofo, ¿sí? Así como lo escuchamos, es un filósofo. Entonces, él tiene una forma de interpretar, y de hecho, por así decirlo, se crea una escuela a través de lo que es su forma de interpretar, que su hijo también pondrá de su aporte para seguir con esa escuela. Y bueno, en fin, él tiene varios ataques, porque al interpretar todo lo que es no solamente la Torá, sino en su caso interpreta el Talmud, pero lo interpreta de una forma racional, diciendo, mira, los demonios no existen. ¿Ah? Y muchas personas se levantaron contra él diciendo, no, ¿cómo vas a negar lo que dice el Tanaj? ¿Cómo vas a negar lo que dice el Talmud? Porque varios pasajes del Talmud usaban incluso de demonios con nombre, etcétera, etcétera. Y le dicen, ¿cómo vas a negar esto? Y le acusan de que la filosofía estropeó su pensamiento. Así, hasta ese grado. Y quiero compartirles pantalla. A ver, miren, aquí tengo, ustedes pueden encontrar varios artículos, pero estoy tomando del artículo de Manuel Sánchez Marco en su introducción al Morene Bujín, que es parte de lo que es la literatura que nos legó el Rambam, el rabino Moshe ben Maimón. Dice, los rabinos del norte de Francia, ante las denuncias de Shlomo ben Abraham contra los intelectuales judíos de Provenza, sobre quienes corría el rumor de mofarse de la Mishnah y a quienes acusaba de interpretar el Talmud como meras alegorías, pidieron jerem. Jerem aquí se traduce como anatema, es excomunión, lo corta. Hay diferentes tipos de jerem en el judaísmo. Hay unos que se puede llegar, pero hay otros que son totalmente, los quitan de lo que es la comunidad, contra quien leyera las obras de Maimónides. Es decir, que vieron tan peligroso esto a algunas personas en el judaísmo, que a Maimónides lo que hicieron, le dijeron, que quien lea las obras de Maimónides, jerem, así, hasta ese grado. ¿Ah? Y estudiara ciencias no religiosas. Entonces, si bien es cierto que en el judaísmo hay una parte que lo interpreta todo muy tradicionalmente, muy teológicamente, también hay otra parte que lo interpreta racionalmente, como en el caso de Rabbi Moshe ben Maimón, y recibió varias críticas por precisamente eso. Ahora, entonces, ciertamente es el que estudia ciencias bíblicas, también tendrá
aquellos ataques, ¿no? Siempre se malinterpretará cuestiones, como por ejemplo, si están hablando, no, es que no existe esto, no existe el otro, entonces la gente se siente despojada y en eso hay que comprender a las personas. La gente se siente despojada. Es como decir, cuando le dijeron, no, es que el Mesías no es divino. Hay gente que se sintieron ultrajadas, ofendidas, y no lo querían creer, no lo podían creer, y bueno, fue si lo creyeron o no, bueno, fue a lo mejor un trago amargo para ellos mismos, pero algo similar sucede cuando se interpreta las escrituras de una manera más racional. Ajá, siempre habrá personas que sensibles en algunos temas y esto hay que reconocer y que también, bueno, los que se está siguiendo esta línea, pues también tiene que tener cierta delicadeza, no se puede decir, no, porque les hace daño, no están preparados algunas personas para algunos temas, algunos tópicos, porque sienten una gran ofensa, se sienten ultrajados, y bueno, todo ese tipo de cosas hay que ver. Bueno, entonces, en el judaísmo existen las dos cosas, ambas son válidas, ¿sí? Y lo importante que en el lado del racionalismo, por ejemplo, el Rambam veía como no solamente algo bueno, sino necesario la filosofía y la incursión en todas las ramas del saber para que el hombre fuera un mejor hombre y que viviera su parte, la parte teológica, la parte religiosa mucho mejor. Eso es lo que pensaba. Y bueno, entonces tenemos esto en el aspecto de la tradición judía. Estimado profesor Harold, ¿usted tiene alguna aportación? Bueno, querido Rabino, primero saludos para usted hasta Chalco de Covarrubias, un abrazo de acá de Lima, también a mi compatriota Joseph hasta Santa Cruz de la Sierra. Sí, Rabino, mire, la verdad que como lo ha manifestado el profesor Joseph, a veces a los que somos personas de fe nos cuesta un poquito, nos tenemos esta lucha por luchar nuestra fe contra la parte racional, ¿no? Y pues... ¿Qué le digo, Rabino? Por decir, cuando comenzamos nosotros a estudiar ciencias bíblicas acá en Perú, sobre todo en Puente Piedra, y ya desde por sí nos decían que Satanás no existía, imagínense, para nosotros fue ¿no? Pero cómo no, el enemigo de las almas, el ángel caído, entonces fue un proceso lento, fue un proceso lento de ese aprendizaje. Es más, o sea, cuando uno todavía está en la dogma, dice, no, pero ¿cómo puede ser que el mejor argumento de Satanás es que Satanás le diga a la gente que no existe? Entonces, uno se aferra, Rabino, tanto a la dogma, que cuando uno quiere revisar realmente los escritos, nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. ¿Por qué lo comento, Rabino? Porque yo siempre lo menciono en las clases que llego a dar. Nosotros tenemos que remontarnos hace más de 5.000 años atrás, o sea, a ver cómo pensaba el hombre en la época del bronce, en la época del cobre, las guerras troyanas, o sea, en un momento del tiempo rabino los hombres volteaban al cielo, miraban las estrellas y pensaban que eran dioses, o sea, miraban las estrellas fugaces y pensaban que eran dioses. Entonces, así es como van a nacer un panteón de dioses en el mundo cananeo. Obviamente, pues va a estar el famoso dios el dios toro y la diosa Ashera y sus 70 hijos, ¿no? Que ahora pues en el judaísmo se entiende como las 70 naciones, ¿verdad? Yo escuché al rabino Jonathan de Galet hablar de las 70 naciones, pero desde el punto de vista de las ciencias bíblicas no hace referencia a 70 naciones, sino a 70 dioses, ¿no? Entonces, nos cuesta, rabino, porque nosotros cuando tenemos de repente una fe cristiana, una fe católica, una fe mesiánica, entendemos la Biblia desde un punto de vista histórico, o sea, pensamos que realmente existió Adán, existió Eva, existió una serpiente colgada que sacaba la lengüita, entonces nos cuesta, porque sí, de verdad, Rabino, disculpe, a veces somos muy fantasiosos en esas cosas y ya damos por sentado muchas cosas, ¿no? Entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, entonces pues yo lo felicito a usted, a los hermanos de Derech HaYeshua, Hayeja Olam,
por tomarse el tiempo, chicos, de escuchar al rabino. Miren, fíjense, el rabino Joel es una persona muy adelantada a su época. ¿Por qué? Porque el rabino no dice, bueno, acá Talmud, Mishnata, está muy bien, pero el rabino va más allá de eso. El rabino ya está también viendo el punto de vista de las ciencias bíblicas, está complementándose. Entonces, chicos, es importante alimentarse también de otras disciplinas como la parte del derecho penal, la parte de la filosofía, la filología, la literatura comparada, religiones comparadas. Entonces, eso nos da un abanico más rico para poder nosotros crecer. Ahora, lo que decía el maestro Joseph, sí, desgraciadamente, Rabino, han habido personas que han sido cristianas, mesiánicas y de otras denominaciones que cuando han estudiado ciencias bíblicas han agarrado la fe y lo han tirado al tacho de la basura. No, ¿para qué voy a creer en eso? Si es un plagio de Emuna Elish, es un plagio de el rescate de Moisés del agua, es de Sangar. Entonces, esto como que la gente agarra al rabino ese infantilismo y desechan la Biblia, ¿no? O la Torá, o la Tanaj, cuando ellos tienen que darse cuenta que lo que importa en las escrituras no es los personajes como tales, sino lo que nos interesa es el mensaje de vida y cómo ese mensaje de vida nos ayuda a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, y no ser fanáticos intolerantes, decir, mira, ese del Señor de ahí no cree lo que yo creo, por lo tanto ese es un apóstata, yo estoy en la verdad. Esa es una actitud muy sectaria y desgraciadamente esa actitud muy infantil la tienen muchos líderes en las diferentes religiones, pero gracias al Creador, pues usted está sentando una mesa de diálogo en la cual se pueden hablar estos temas sin tabús, sin miedos y obviamente con mucha libertad, ¿no? Entonces yo aportaría eso a Rabino para que veo que está el hermano Caleb, la hermana Mari, Juan Gómez, Emi, Delia Sánchez y pueden de repente aportar algo, ¿no? Pero yo diría simplemente, Rabino, que, señor, eso es un proceso de neurolingüística, ¿no? Es un proceso de desaprender lo que hemos aprendido y en el proceso disfrutarlo, no sentirnos mal, no hablar mal de los líderes, no tratar mal a las personas, sino que es un proceso, señores, ¿ya? Es un proceso, bien. Yo aportaría eso, Rabino. Sí, muy bien, muy bien. Como decíamos, entonces, eh, bien, entonces, nada más déjame, aquí tenemos un comentario, bueno, tenemos dos. Así es, More, termina saliendo de los grupos de Torah molestos y vacíos. Eso es también un pequeño problema. Como decíamos, no podemos decirle tantas cosas a estas personas porque, bueno, hay que comprender que es lo que han vivido, lo que han creído en toda su vida. Entonces, de un momento a otro, pues se sienten ultrajados, se sienten ofendidos. Y ese no es el motivo, o sea, ese no es el propósito cuando se habla de ciencias bíblicas. Ese no es el propósito para cuando alguien da unos estudios académicos, para nada. Debemos de hacer énfasis en eso, ¿no? Y también dice, excelente, mis estimados Morín, bueno, han dicho toda Rabá. Bueno, muy buena explicación, y aquí también nuevamente buena explicación. Aquí dicen, lamentablemente se niegan a renovar su entendimiento. Saludos. Sí, sí, pero como dijimos, bueno, hay que tratar de comprender esa parte porque, vaya, no es fácil, no es fácil, realmente no es fácil. Máxime viviendo tanto tiempo bajo esa perspectiva, la han hecho propia. Y entonces, pues, todo eso, pues, les afecta. Entonces, ese no es el propósito y me gustaría, entonces, hacerle rápidamente, solamente rápidamente, aquí ya al estimado profesor, que ya respondió varias de estas, ¿no? Pero ya se respondió que son las ciencias bíblicas, son varias, ya nos puso ejemplos, quienes la pueden estudiar. Ajá. Me gustaría ahorita plantearle al profesor Joseph quiénes la pueden estudiar. Solamente es para las personas que no tienen fe, es solamente para personas que están dentro de un credo, o sea, dentro, no sé, son mesiánicos, son cristianos, son católicos, o quién la puede estudiar. Y bueno, esto de que en qué benefician, ya nos dio bastantes ejemplos, entonces no lo vamos a tocar. Sería quiénes la pueden estudiar y
¿es cierto que las ciencias bíblicas están peleadas con la fe? Eso me gustaría que nos respondiera, estimado profesor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas preguntas y yo creo que son, en realidad, ese debería ser las preguntas porque son las preguntas claves, ¿no? Está bien tener la definición, está bien tener el conocimiento, pero ¿y después qué, no? Entonces, ¿quiénes la pueden estudiar? Bueno, yo voy a dar una apreciación personal, ¿no? En pocas palabras, va a ser algo así como una, una percepción que yo he tenido con algunos amigos que me han preguntado si ellos pueden estudiar. Así que, bueno, no quiero dar nombres, rabino, pero vamos a decirlo de esta forma. Una persona comenzó a preguntarme a mí que vio que tenía cierto pequeño conocimiento en ayudar en algunos audios por ahí que daba, ¿no? Pero había sido de mi comunidad, había sido de mi comunidad, y usted pues la conoce, la comunidad menorá. Entonces, se me acerca y me dice que si él puede estudiar las ciencias bíblicas, así me dice. Y yo conociéndolo un poco, es decir, mi percepción, mi cosmovisión, mi realidad sensorial, mi forma de ver la vida, ¿no? Y a este hermano yo le dije que tiene que tener mucho cuidado porque yo sé que las personas que pueden estudiar ciencias bíblicas es abierto para todos, pero el problema es dónde vas a dejar tu fe. Hay que empezar a separar un poquito la parte que en las ciencias bíblicas no te van a decir no robes, no mates, no asesines, pórtate bonito. Eso no te va a enseñar la ciencia bíblica. Las ciencias bíblicas no te va a enseñar la parte moral. Y yo quería dar este pequeño ejemplo. El trasfondo es llevarnos a una enseñanza moral de cambios personales para un mejor trato, incluso hacia el prójimo. Ese es el estudio de la Biblia, enseñanza, ¿no? Cómo yo me puedo relacionar con el Eterno, ¿verdad? Cómo yo me puedo relacionar con el Creador, cómo me puedo relacionar con el prójimo. Son enseñanzas para yo relacionarme en una sociedad, conmigo mismo, con mi familia, cómo puedo tratar a mis padres. Entonces, la Torá es un libro de enseñanzas. Si alguien quiere estudiar la ciencia bíblica, yo lo primero que le digo, y con todo respeto, por eso digo que es un ejemplo netamente personal, es una experiencia personal, es, mire mi hermano, aprendamos a separar un poquito la fe para poder entender de que la Biblia no cayó del cielo. No, nosotros no queremos que las personas sean impactadas, así como usted dice, ¿no? ¡Pum! A veces de la nada uno está bien con sus estudios o está orando y le cae un hachazo porque ya le pidió en el nombre de Jesús, que mi Jesús, y le cae un hachazo de la ciencia bíblica donde te dice pues que Jesús no es preexistente o Jesús no es Dios y no se le debe de orar pues a Jesús, no se le debe de pedir. Entonces la persona sí le duele. La persona de duele es un impacto muy fuerte, ¿no? Y yo he visto muchas personas que de alguna manera también me han rechazado cuando yo les he dicho a ellos, mire, hay muchas cositas que tenemos que aprender, pero hermano, no puedes ir al quinto piso si primero no pasas por el primero. ¿Qué les parece si yo de a poquitos les voy enseñando? No, no, yo no sé, yo no quiero encontrarme con este tipo de conocimiento que va a destruir mi fe, ¿no? Yo creo en Dios, yo le oro a Jesús. Y yo le dije, pero hágalo, la fe no se puede demostrar. La ciencia sí, tienes que demostrarlo todo. La fe no, la fe se cree nada más. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que yo le puedo decir, de que la persona tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser una persona de mente abierta, tiene que ser una persona que desaprenda para volver a aprender, tiene que ser una persona madura, tiene que ser una persona que de alguna u otra manera, y lo digo entre comillas porque no todos lo somos, tiene que ser una persona que, mira, yo voy a estudiar ya, ven, seamos disciplinados. La ciencia bíblica sí es para todas las personas. El asunto es que como nosotros, con qué actitud vamos a ir a aprender algo nuevo. Entonces, es mi actitud la que yo tengo que cambiar primero para aprender algo nuevo. Entonces, ahí yo podría responder la primera pregunta. Y la segunda, yo lo tengo aquí al profesor César Silva como una persona, como mi maestro, digamos, el profesor César Silva. Y yo vi un estudio que le hacen y él dice algo muy importante por la cual yo lo tengo aquí y dice así, ¿no?
Dice, no importa si la Biblia no es histórica, ya que ahí no se encuentra el valor bíblico. El valor bíblico se encuentra en transmitir las dulces verdades de la fe de Israel. Profesor César Silva. Entonces, ahí yo terminaría mi opinión. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. A mí en particular, las ciencias bíblicas no me hizo daño. Todo lo contrario, me hizo más fuerte, porque mi Dios no solamente está en el librito de la Biblia, mi Dios es muchísimo más grande, es el creador de creadores, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el Dios de Israel, de los pueblos. Israel, que es un pueblo que tiene un espíritu muy correcto, porque mientras todos creían en una Trinidad, el pueblo hebreo no lo creía así. Mientras muchos adoraban a la naturaleza, el pueblo hebreo se dio cuenta que no había que adorar a la creación, sino al creador de la naturaleza. Entonces también pasó un proceso este pueblo hebreo. Y así, todo lo que había en otros pueblos agarró lo mejor, le impactó, por supuesto, y ellos impactaron. Pero siempre estuvieron por aquí, por Grecia, sacaron lo mejorcito. Si estuvieron por el lado de Babilonia y los persas, sacaron lo mejorcito. Y siempre fue así. Y eso es importantísimo, porque ¿qué pasa si yo me voy a un país y veo, por ejemplo, que las personas en otro país tienen ciertas costumbres? Digo, wow, cómo me gustaría traerlos también a mi país, ¿no? Y eso hizo Israel, ¿no? Agarró lo mejor de todo, así como también los mandamientos, ¿verdad? Hay varios mandamientos que agarró lo mejor de todo y lo moraliza. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Israel monoteizó e Israel moralizó. Eso es la riqueza de este pueblo de Israel. Tampoco vamos a negar que el espíritu del judío, como para ellos, sí o sí tienen que estudiar, o sea, es innato para un judío tener el espíritu del estudiar, siempre, es parte de ellos, es intrínseco a ellos, es su naturaleza. Y qué coincidencia, Rabino, y aquí termino, que el mundo entero tiene una computadora, tiene redes, tiene el famoso pantalón jean, los cines, inventos, y ¿saben quiénes son los que inventaron todo esto que nosotros tenemos? Los judíos, ¿no? Qué interesante el espíritu de ellos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, es importante, aquí tenemos más comentarios que me voy a permitir leerlos, ¿sí? A ver, si es que hay muchos. Así es, aunque no se puede negar que el proceso ha avanzado, pues un cambio de mentalidad no es tan fácil ni tan rápido. Pero hoy por hoy el entendimiento tiene a aceptar la verdad. Uy, bien, qué buena explicación. Entonces le agradecen, estimado profesor. Así es, Rap, se entiende, gracias. Ok, excelente. Ajá. Y agradece nuevamente por lo que ya ha compartido. Dio en el blanco, Moré Joseph. ¿Qué aprendo yo y qué valor puedo yo aportar a los demás? Así es eh, mi más. ¿No? La ciencia siempre avanzará, no se detiene por la falta de fe. Es verdad que cuando entré por primera vez a un grupo hebreo hace 4 años, mi estimado Moré hablaba de la no existencia del demonio y que Jesús no era Dios, etc. Pero para mí fue un dolor de cabeza como 6 meses hasta que asimilé, pero pero sí es muy doloroso, me impactó muy fuerte, totalmente. Entonces, hay que tener cierta precaución, no querramos correr cuando no, no sabemos caminar. Para poder estudiar eso. Y también, de hecho, no es lo único. También, vamos a hablar de judaísmo. El judaísmo no acepta que una persona estudie Kabbalah cuando no tiene el fundamento para entender la Kabbalah porque le va a hacer daño. Es lo mismo, más o menos, pero para poder ejemplificarlo. Entonces tiene que tener un poco de conocimiento, no un poco, tiene que tener el pleno conocimiento de lo que es la escritura, luego la Mishnah, luego el Talmud,
y otra literatura judía. Después de eso, en un cierto tiempo, se puede empezar a estudiar Kabbalah, si no, se hace daño a uno mismo. En este caso también hay que tener en cuenta que la fe no se trata de desechar tu fe. Tú puedes tener fe y puedes tener el lado de la razón. Eso es lo que traté de expresar con el Rambam. Rambam, filósofo y estudioso de la Torah. Y no digas que Rambam dijo, no, es que esto, es que aquello. No, no, es un poco compaginar la razón con la fe. Y ese es un trabajo que nosotros debemos llevar a cabo. Sobre todo por cuestiones como a través de cuestiones de fe, hay muchas personas malintencionadas que se aprovechan de ellas para sacarles dinero o que los han hecho perder sus casas, los han hecho... no debemos de perder la razón por la fe, pero tampoco en ese aspecto debemos nosotros dejar que nos hagan todo lo que quieran por el motivo de la fe. No, Hashem nos hizo seres racionales y debemos aprovecharlo. Y eso nos va a compaginar, nos debe de ayudar. Si no te va a ayudar, entonces creo que es un buen consejo no comenzar con el estudio de esto. Hay que tener una fe muy fuerte, o sea, estar bien basados. Esto nos debe de ayudar, no perjudicar. ¿Ah? Si te va a hacer una mejor persona, que es el lado de la fe, como dijo el profesor Joseph, eso es lo que hay que hacer énfasis, ¿sí? Bueno, entonces, sí, la pregunta, la final, entonces, no está peleada, ¿verdad? La razón con la fe, estimado profesor. Sí, la respuesta sería no. La razón y la fe no están peleadas, todo lo contrario. Si buscamos un equilibrio, vamos a hacer una dinamita y vamos a impactar a donde vayamos. Porque incluso yo particularmente, cuando a mí me dijeron que no existía Satanás ni los demonios, yo me molesté hace muchísimos años. Yo le dije, pero ¿qué dice acá la Biblia? O sea, tú puedes decirme cualquier cosa, está bien, pero ¿y qué me dice acá? Yo le enseñaba ahí la Biblia. Acá la Biblia me dice que existen, tú me estás diciendo que no existen. Y a mí me mataron cuando me dijeron de que acaso tú conoces el contexto, conoces la historia, tú tienes la Biblia y tú la crees así nomás, tú no la has cuestionado. Y si verdaderamente crees en Dios, sería bueno que cuestiones tu doctrina. ¿Y sabes lo que pasó? Me mató eso a mí, me mató. Y comencé a estudiar y agarré la historia y ahí fue cuando conocí pues la ciencia bíblica, ¿no? Ya hace años. Ya con el tiempo después ya conocí al profesor César Silva, pero ya tenía esta idea, ¿no? Y de repente no me va a creer lo que pasó en mí, cómo la ciencia bíblica se impactó en mí. Dejé de creer en Satanás y en los demonios y ya no tenía ni pesadillas, o sea, es espectacular lo que me pasó a mí. Y hasta el día de hoy no tengo pesadillas ni nada. Y me di cuenta que había muchísimo poder en la mente. Por supuesto que y esos son otros temas, esto ya tiene que ver con la física cuántica y el tema de las energías y cómo vemos nosotros este nuevo enfoque, pero a mí me ayudó muchísimo. Dejé de creer en Satanás y los demonios y fui limpio de mi mente y yo sí pude decir, mira, la ciencia bíblica a mí me ayudaron tremendamente. La religión mala, la creencia mala, me la quitó. Entonces, sí, muy bueno el tema esta de la ciencia bíblica. Puede ir de la mano con la fe, por supuesto que puede ir de la mano con la fe. Muchísimas personas se han vuelto ateas por irse por un lado, pero yo le digo a ellos que los más grandes científicos, cada vez que se ponen a estudiar, todos llegan a la misma conclusión. Hay un diseño detrás de nuestro cuerpo, hay un diseño detrás de nuestra genética, de nuestro ADN, hay un diseño detrás de la naturaleza, hay un diseño detrás de los animales, hay un diseño detrás de toda la atmósfera. La pregunta es, ¿y quién lo diseñó? Todo esto nos lleva a que el creador no está dentro de este ambiente, él no está aquí, el tiempo, el espacio y la materia no lo afectan a él, él está afuera. El diseñador no está aquí adentro, él está allá afuera.
Y todo apunta a que hay un diseñador. Los más grandes científicos lo dicen. Pero lastimosamente hay gente que lo que ha matado ha sido ese Dios que parece que nunca creyeron, y lo digo con todo respeto, por supuesto, porque yo no estoy en lugar de ellos, yo no estoy en sus zapatos como para saber qué tanto les ha dolido. Yo sí conozco a varias personas que enseñan que fueron cristianos y les zapateó la cabeza todos estos temas que piensan que todo es mitología y etcétera, y esas personas sí se volvieron, lastimosamente se volvieron ateas, ¿no? Pero no es el Dios de la verdad, simplemente ese es el Dios que ellos tenían errado en su cabecita, ¿no? ¿Les habrá dolido? Bueno, lastimosamente es así. Pero una persona que siempre ha creído en el eterno, estas cosas no le van a afectar. Estas cosas lo que va a hacer es te va a limpiar la mente, te va a limpiar. Y de tal forma de cuando tú veas a tu prójimo, ya no vas a tener el espíritu religioso, ya tú vas a ser tolerante con la persona, vas a quererlo, vas a ayudarlo, vas a amarlo, no lo vas a rechazar. Las ciencias bíblicas también nos aportan en no generar un espíritu de animadversión hacia las demás personas, un espíritu de rechazo. Eso no genera eh, las ciencias bíblicas, te ayuda bastante en poder amar a tu prójimo de verdad, ¿no? Tú lo ves por igual, pero la religión no, la religión te mira de arriba hacia abajo, tú comienzas a rechazar. Uy, no digas Jesús, uy, no me digas esto, no me digas lo otro, ¿no? Háblame en hebreo porque el hebreo es santo y todo lo demás. Entonces ya comienzan a caer, desde mi punto de vista, ¿no? En incongruencias, ¿no? Tonterías para mí. Entonces eso genera una religión falsa. Una religión correcta es esa religión que tú tienes a tu vecino, que puede ser testigo de Jehová, etcétera. Hey, venga, tú eres mi amigo, ¿no? Unámonos en algo. Ese sería mi aporte, Rabino. Gracias. Muy bien, excelente, excelente. Profesor Harold, ¿desea añadir algo? Claro, claro, Rabino. Primeramente, felicitar a los chicos que se han dado tiempo para estar acá en la conferencia. Decirles, muchachos, miren, hay que ser muy inteligentes para poder deslindar lo que es la parte del emuná, la parte de la fe, de la parte racional, ¿ya? Una fe madura nos invita a tener respeto por el Creador, que sabemos que está adentro de nosotros, porque usted no tiene que buscar a Dios afuera cuando está dentro de usted, me refiero cuando hace cosas buenas. Dejar de culpar, señores, dejar de culpar, por ejemplo, hoy comentaba en la conferencia el doctor Valdés, y yo también lo escuché acá en mi país, ¿no? Por ejemplo, cuando las parejas caían en adulterio, en las iglesias decían, ¿no? Hermana, ¿usted por qué le puso cachos a su marido? No, que no fui yo, hermano, fue Satanás. Entonces, de esa manera como que la gente disculpaba a la persona por el pecado, y obviamente pues se creó esta figura, ¿no? Este muñeco de paja al cual todo el mundo le echa la culpa, ¿no? Y en ese sentido, Rabino, pues es bueno de que la gente haga una reflexión, ¿no? De decir, por ejemplo, uno tiene demonios interiores, claro, son las malas acciones, malos pensamientos, tiene su propio adversario que es uno mismo. O sea, se ha enfocado mucho, Rabino, en la lucha en las liberaciones, ¿no? Yo te amarro, te reprendo, te amordazo, te echo fuera, pero uno no se autorreprende a uno mismo, pues cuando hace lo malo. Entonces yo creo que lo que ha dicho el maestro Joseph es cierto, ¿no? La gente suele perder la fe de Rabino porque han puesto su fe solamente en un libro, pero no han tenido una experiencia verdadera con el Creador, no han tenido un contacto verdadero con el Creador. Como dicen pues los Hasidim de Breslev, no han tenido la Itbodedut. En la Itbodedut, la plegaria personal, cuando uno se confronta mismo con Hashem, uno siente la presencia del Eterno, y a eso le suma justamente la parte toraica, la parte escrita, también le puede sumar la parte del Talmud, también la parte de Pirkei Avot, la parte de Zohar. Pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que todo esto, señores, nos va a servir en la medida en que nosotros seamos más humanos, seamos más amorosos con las personas, no seamos discriminativos, no seamos sectarios, en la medida en que nuestros estudios toraicos, talmúdicos, midráshicos, alágicos, también de ciencias bíblicas, nos ayuden a ayudar a la viuda, pobre, huérfano y desamparado, a seguir las pisadas del maestro y la manera en cómo él vivió, entonces nosotros no tenemos de qué decepcionarnos. Los que se decepcionan de la fe son gente que han puesto su fe, por así decirlo, perfectamente, los que han puesto solamente su fe en un libro, ¿ya? Pero recuerde usted, este libro no puede contener al creador. El creador es un ser recontra infinito, entonces el libro no lo va a contener. Lo que nosotros tenemos en la Biblia o en el Tanaj o en la Torah solamente es la revelación de Dios. Pero si nosotros queremos elevar más esa relación,
Entonces nosotros tenemos que conectarnos a través de las herramientas espirituales, a través de las tefilot, a través de los ayunos, a través de una sincera teshuvá. Y los estudios de ciencias bíblicas solamente nos ponen las cosas, las sinceran. Como dijo el profesor, no hay Satanás. También por otro lado el tema de la marca de la bestia. Ahora la gente se está poniendo la vacuna Pfizer, que mira que se pega acá en el hombro, que la marca del diablo. Entonces, en verdad, Rabino, hay una calentura, ¿no? Hay una calentura porque hay mucho amarillismo, hay mucha especulación. Hoy día sale un loco, sí, que no te pongas la vacuna, que la marca de la bestia, cuando la bestia está enterrada hace más de 2000 años en Roma, es Nerón. Y también Rabino, pues con ese tema, ¿no? De que ya viene el arrebatamiento. No, no, no va a pasar, señores, ningún arrebatamiento, entiendan, no va a haber ningún arrebatamiento, porque esa es una doctrina jesuita de la Kunza. Revise usted la venida del Señor en poder y gloria. No hay ningún arrebatamiento. Pablo no cree en ningún arrebatamiento. Eso tiene otra explicación que en algún momento el rabino la podrá compartir o su servidor en algún estudio. Entonces son temas, señores, que hay que tener en cuenta. Separemos la fe de la parte espiritual. La parte espiritual nos conecta directamente con Elohim y la parte racional nos dice, a ver, esto de acá, racionalmente, lógicamente es esto, pues yo no voy a creer, por ejemplo, por así decirlo, que las serpientes hablan, ¿no? Porque si las serpientes hablan, entonces todas las serpientes tuvieron que haber hablado, porque solamente tuvo que hablar una. Entonces, la metáfora sacrificial que también compartió el rabino, la gente la toma como literal, entonces, debe siempre, rabino, haber esta madurez, madurez espiritual. Porque cuando la gente pierde la fe es porque realmente nunca han creído en el Eterno. Una persona que ha creído en el Eterno y que tiene una relación directa con el Creador todos los días, no tiene nada de qué avergonzarse, ni nada de qué arrepentirse. De lo que sí puede hacer la persona es decir, bueno, inicialmente yo creí que las personas malas se quemaban en el infierno. Bueno, ahora ya no creo eso. Ahora sencillamente creo que no forman parte del libro de la vida y sencillamente desaparecen y ya. ¡Pum! Se acabó. Entonces ya no existen las torturas en una vida después de la muerte. Porque yo le decía esto rabino a la gente, ¿no? Si usted cree que hay almas que se están quemando en el infierno, significa que esas almas heredan vida eterna. Pero la vida eterna, por así decirlo, el mundo venidero, solamente está reservado para los sadiquín. Entonces significa que los rashaín también heredan vida eterna. No, pues se da cuenta. Entonces, si usamos la lógica simple de saber que solamente los sadiquín, los piadosos, heredan la vida eterna, entonces, ¿qué le pasa a los rashayin? Sencillamente son borrados del libro de la vida y desaparecen. Nada más, no están siendo atormentados, quemados, no están ahí como la niña coreana que pintó los cuadros con los demonios que les están haciendo anticucho, papa rellena, no, eso no, esa es mitología, Rey. Así es. Bien, pues entonces hemos tenido un buen tiempo y funciona como una introducción. Veremos la oportunidad que también el profesor Joseph pues, nos sigue compartiendo ahí algo de lo que ha aprendido, pero formularemos algo aparte. Entonces, muchas gracias, estimado profesor. Palabras finales, conclusiones. Gracias a usted, Rabino, porque en realidad creo que necesitábamos este tipo de enseñanza, de comentarios, porque hay muchas personas que lastimosamente no han entendido bien el tema de las ciencias bíblicas, ¿no? Así que como dijo el profesor Harold, pareciera que nunca hubieran creído en Dios, ¿no? Simplemente cada uno se decepcionó no, qué sé yo, no conozco la vida particular de cada uno de ellos, ¿no? Fue una falsa decepción. El verdadero amor que tenemos está aquí adentro, ¿no? El verdadero Dios está aquí adentro. Cuando nosotros hacemos lo correcto, el Eterno pues nos ayuda, ¿no? Y la palabra que yo entiendo como Ruach HaKodesh, para mí Ruach HaKodesh en mi entendimiento es influencia para hacer lo correcto. Hay personas que están influenciadas por un libro y actúan tal por cual y se visten tal por cual. Yo quiero ser influenciado por el libro, la Torá, la Biblia, el Tanakh, para yo hacer cosas correctas en esta vida, para vivir en obediencia, saber discernir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Con las enseñanzas a mí yo puedo aprender en cierta situación poder ejercer lo que es correcto, ¿no? Porque ya tengo una base de qué es bueno y qué es malo. Entonces me va a ayudar a mí la Torá en ejercer eso. Y si la Torá influenció en mí y me di cuenta de que yo tuve una vida
errada y quiero cambiar porque he reflexionado, entonces yo también puedo influenciar en los demás. Eso sería todo, Rabino. Muchas gracias. Muy bien, palabras finales, estimado profesor Harold. Sí, claro que sí, Rabino. Chicos, el último consejo que podríamos darle en esta noche es, mire, primeramente vaya usted a su lugar secreto, arrodíllese ante Yahweh ante Hashem, haga sus tefilot, su tefilá de Shaharit, Minja y Arbit, si usted guarda judaísmo, si usted es cristiano, vaya a su lugar secreto, ore siempre al Eterno, pida dirección en todo lo que haga y usted nunca se siente decepcionado. Nunca se siente decepcionado porque lo que el Padre le ha dado, eso es a donde Él quiere llevarle. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que cuestionarnos, como dijo el rabino y también el profesor, es qué cosa hemos creído, pues. ¿Qué hemos creído? Está bien creer, pues, que hay raptos, hay tribulaciones, me refiero a mi tribulación, post-tribulación, hay una segunda venida como tal, o solamente es una venida. Entonces viene la pregunta, ¿realmente tenemos que preocuparnos por un mundo, me refiero, que nos va a pasar cuando nos muramos, o nos tiene que preocupar la cosa que hacemos ahora en este mundo, en este momento? ¿Cómo ayudamos a la gente que está pasando la pandemia? Si estamos haciendo reuniones para orar por los enfermos, para ayudar al caído, o si sencillamente somos unos religiosos sencillamente de boca para afuera, ¿no? Convertí hoy día, rabino, con mi familia en una cadena de oración, Toldot Yeshua, Mateo capítulo 3, y me fijaba mucho cuando Yohanan arremetió duro contra un grupo, no digo contra todos, contra un grupo de Perushin y un grupo de Sedukim, porque pues ellos se jactaban, ¿no? Y eso quiero yo que usted entienda. El falso religioso se va a jactar, mira, que yo soy así, que yo soy asá, va siempre a presumir, es un presumido. En cambio, la persona verdadera, como dijo Rabí Yohanan Ben Zakkai, va a dar frutos de Ruach, o sea, va a dar frutos de Teshuvah, va a mostrar con sus acciones, va a mostrar su amor, independientemente de que no sea, no guarde Torah, que sea testigo, adventista, mormón, uno no lo tiene por qué odiar, porque recuerde, todos ellos son creación del Creador. Entonces, la fe que nosotros tenemos no tiene que ser exclusivos, es decir, marginar, no, con este no, porque este yo lo toco y me contamina. O sea, eso pasó, rabino, acá en el Perú. Vino un Moré, él es un varón que es argentino, que hizo la conversión al judaísmo ortodoxo, y ahorita está pues en Beersheba, ¿no? Y dijo, no me, bueno, a una hermana, ¿no? Que quería darle, no, no me toques porque me vas a contaminar. Entonces, como la hermana dijo, mira, qué hombre tan racista, ¿no? Porque está bien, puede, o sea, yo le puedo entender que tenga ese precepto, pero cualquiera me le explica, ¿no? Me dice, hermana, mire, no me lo toma mal, pero sé qué cosa yo guardo esta alajá, entonces, de acuerdo a lo que yo guardo, no me es permitido, ¿no? Pero, o sea, se dice bonito, no dice, hoy no me toques. No se dice así como si fuera una porquería a la persona. Uno se le explica, se le dice bonito, hermana, mire, usted dispese, yo no puedo porque guardo tal alajá, por ejemplo, ¿no? Y en mi principio de fe me han enseñado esto, entonces no me lo toma mal, ¿no? Pero por eso se explica, Dios nos ha dado boca para poder conversar, ser humanos, no ser despóticos, no ser abusadores, entonces yo creo, Rabino, que las ciencias bíblicas también tienen que conllevar a eso, ¿no? La gente que yo he visto que se ha decepcionado de la fe y ahora se declaran ateos, ahora arremeten contra los creyentes, incluso muchos que en algún momento han creído en Rabí Yeshua ahora lo escupen. ¿Por qué? Porque disculpa por decir, se han agarrado del vestido, de las barbas de los antimisioneros y prácticamente pues insultan y deniegan al rabino solamente para sentirse judíos cuando ni siquiera lo son. Entonces, rabino, son cosas que yo creo que la persona tiene que tener identidad. Los que estamos acá tenemos una identidad. Tenemos identidad en el rabino Yeshua de Nazaret porque para nosotros es nuestro líder y también es el rey Mesías. Por lo tanto, nosotros seguimos su ejemplo y lógicamente rescatamos esa parte moral, ¿no? O sea, nosotros buscamos desarrollar, como dicen en Kabbalah, al Mashiach interno, el Mashiach potencial que cada uno tiene, para que con ese Mashiach interno podamos sacar de su ocultamiento al Mashiach externo, ¿no? Entonces son puntos, rabino, que yo creo que los amados oyentes y hermanos tienen que poner en balanza. Si una creencia que ellos tienen los aleja de su familia, o sea, de sus tíos, de sus familiares, no, que son católicos, no, que son cristianos. Entonces, no, señores, la fe, como dijo el rabino Mani Viña, según una de sus conferencias, la fe no tiene por qué ser, el judaísmo, por así decirlo, no tiene por qué ser excluyente, sino tiene que incluir, tiene que jalar a las personas para que todas las personas puedan recibir la bendición
y las ciencias bíblicas tienen que ayudarnos a sincerar las cosas, que no hay un lago de fuego, que eso es literal, que tampoco no existe un infierno, sino que eso obviamente tiene una alegoría, como dijo Joseph con Gehinón, que los demonios, por así decirlo, no son seres con cacho y rabo, sino solamente son nuestras ideas, nuestras acciones. Entonces, en la medida que racionalizamos eso, la lucha, señores, ya no es una lucha con un elemento de afuera, sino es conmigo mismo. Si yo hago el mal, yo digo, a ver, ese Satanás al que tanto lo temo yo, ese soy yo. Cuando me comporto mal, cuando respondo mal a las personas, cuando trato mal a mis semejantes, ese Satanás soy yo. Ah, entonces uno dice, no, no, yo no quiero ser un estorbo para el Creador, sino quiero ser un colaborador del Creador. Entonces, reformar, transformar, renovar la mente. Y yo creo, Rabino, que en ese lado las ciencias bíblicas van a ayudar, como dijo Joseph, a ya no tener pesadillas y no creer mitologías, sino confiar. Porque desgraciadamente, Rabino, la gente le tiene más miedo a Satanás, le tiene más miedo a los demonios, le tiene más miedo al infierno, al lago de fuego, que le tienen más miedo a Dios. Y tendría que tenerle más miedo a Hashem, tendría que tenerle más miedo a Hashem cuando se comportan mal. Pero como Hashem es la última rueda del coche, no le dan importancia, le dan más importancia a seres mitológicos. Entonces, esa sería mi contribución. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que pudieron estar presentes con nosotros y a los que nos pueden escuchar en la grabación por pues, habernos escuchado hasta el final. Y sí, no pierda su fe. No se trata de eso. Ajá. Hay que ser respetuosos con la fe de todas las personas y bueno, nosotros, como bueno, la mayoría sabe, nosotros seguimos judaísmo, pero no hay problema. Entonces, guarde su fe, mantenga su fe. Esto debe ser para provecho, no para mal. Tiene que ayudarle a crecer, ayudarle a la interpretación, pero nada más. Ajá. Entonces, bueno, entonces ya como palabras finales, seguiremos con este tipo de clases. Esperamos su presencia, así como nos la están aportado el día de hoy. Así que, bueno, hasta la próxima. Buenas noches, Laila Tao. Buenas noches, Shalom, shalom, Rabino. muchas Laila gracias. Top, de acá de Perú, saludos. Buenas noches, saludos.